Hola, en esta clase vamos a hablar de longitud de desarrollo a tensión. Primero vamos a hablar un poco de cómo es el mecanismo de transferencia de esfuerzo de la barra al concreto. Por ejemplo, aquí cuando esta barra es jalada hacia la derecha, pues el concreto opone resistencia, ¿no? tanto en las corrugaciones del acero como también en la parte longitudinal, ¿no? Pero principalmente en las corrugaciones. Esas son fuerzas en la barra. Y de la misma manera, pues, opuesto a eso, las fuerzas en el concreto. Entonces, ampliando esta zona, se generan esfuerzos longitudinales y radiales, ¿no? Que básicamente es la descomposición de un esfuerzo de este sentido, en el concreto, ¿no? Y representado en un corte longitudinal, pues en este sentido, la variación de esfuerzos es de esta manera, ¿no? Concentrado en la parte alrededor del acero y conforme te vas alejando va disminuyendo. Entonces, concentrar los esfuerzos alrededor del acero y conforme te vas alejando se va reduciendo, ¿no? Los esfuerzos pues en el concreto. La importancia de saber la longitud de desarrollo de tensión básicamente es para anclar, ¿no? ¿Cuál es la longitud de anclado, ¿no? Longitud de anclado mínimo. Entonces, eso viene a ser para poder anclar el acero de tal manera que se pueda transferir toda la fuerza que trae el acero al concreto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una columna y esto tenemos una viga, ¿no? Entonces, por nuestro diseño pues de secciones simplemente reforzadas, sabemos que el momento es en este sentido, momento negativo, tracción en la parte superior y compresión en la parte inferior de la sección de concreto de la viga. Entonces el acero pues en este punto, es decir, ya entramos antes de llegar a la sección crítica, está trabajando con un esfuerzo de fluencia de Fy. Fy, y por ende tiene asociado una fuerza que es proporcional al área de acero por Fy. Lógico, estamos hablando para una barra, ¿no? Ese esfuerzo pues se va a transmitir a lo largo de todo el acero y eso va a ir pasándose al concreto, de tal manera que al final en el extremo de la barra básicamente ya no hay esfuerzos, ¿no? Básicamente los esfuerzos son cero. Eso se representa, digamos, una forma básica, solo con fines académicos, una distribución lineal, ¿no? Entonces, podemos asumir una distribución lineal de tal manera que los esfuerzos que se transmiten a través del acero finalmente pues se distribuyen al concreto por las corrugaciones del acero. Entonces básicamente es eso. Entonces la longitud de desarrollo de tensión es la longitud mínima que se debe de anclar el acero en el apoyo de tal manera que se pueda distribuir los esfuerzos del acero linealmente hasta llegar a cero en la parte final, ¿no?
Entonces, eso en el laboratorio se ve a través del ensayo flow test, ¿no? Es decir, básicamente tienes un dado de concreto en la cual está, estos son planchas de acero, pues en la cual tienes que jalar una barra de acero, ¿no? Con una fuerza T. Entonces los esfuerzos en la barra son de esta manera, ¿no? Por eso que decíamos en la diapositiva anterior es meramente teórico, pero en el laboratorio sale más o menos una distribución de esta manera, ¿no? Parabólica, un poco lineal y finalmente llega pues ya a cero, ¿no? Mientras que los esfuerzos en el concreto van aumentando, ¿eh? Aquí al inicio es un poco más y finalmente pues también ya la parte final es cero, ¿no? Pero todos los esfuerzo de adherencia, ¿no? Pues básicamente es lo que va a tomar el concreto. ¿Qué pasa cuando digamos superficie de falla o hendiduras típicas, ¿no? Entendamos por hendidura una fisura, una grieta, en términos prácticos es como un plano, ¿no? Un plano recto de falla, pero es puntual, ¿no? Es local, no es a todo lo largo de la barra, no es puntual, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una barra longitudinal y tuviéramos concreto arriba, concreto abajo, pues eso es lo que se quiere con una adecuada colocación de acero y los recubrimientos adecuados, pues que estas hendiduras sean ahí, ¿no? No sobresalgan, no sean visibles hasta la parte exterior del concreto, ¿no? Eso es lo que se quiere obtener con un adecuado longitud y desarrollo de tensión de la barra. Que esas hendiduras no lleguen hasta la superficie, ¿no? Entonces, aquí nos muestra esta información, por ejemplo, interesante, está en el libro de MacGregor, ¿no? Entonces nos dice, cuando tienes en una sección de concreto, dos barras muy cercanas y poco recubrimiento, la posibilidad de que se presente la superficie de falla o hendidura es de la siguiente manera, ¿no? Así. Entonces es como un plano de falla, ¿no? Es una hendidura. Lógico, eso se va a presentar pues en las zonas de mayor esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos acá la columna y acá la viga y esta barra aquí, pues eso se presentaría por aquí, ¿no? No al tramo final, por aquí, donde están concentrados los mayores esfuerzos. Entonces tendría esta forma más o menos, ¿no? Entonces, el otro mecanismo es cuando tuviéramos dos barras con una separación interna adecuada, pero aún no un adecuado recubrimiento, ¿no? Entonces se presentarían de esta manera. En el cual nos dice, bueno, que esta separación S y S son iguales, pero es mucho menor a esto, ¿no?
es decir, mucho menor que la mitad. S es menor que S0 entre 2, ¿no? Por eso se da ese comportamiento, ¿no? El tercer caso sería cuando tuviéramos un adecuado recubrimiento, pero lateral, ¿no? Un recubrimiento lateral, adecuado recubrimiento lateral, pero no un recubrimiento vertical. Por ende se presentarían este tipo de hendiduras o planos de falla, ¿no? Entonces nos dice que el recubrimiento inferior es menor que el recubrimiento lateral y menor que la mitad del espaciamiento en barra, dice, ¿no? Entonces, en términos prácticos, nos está diciendo que este recubrimiento es S1, este es S2 y este es S3, ¿no? Ese recubrimiento S1 es menor que S2 y ese recubrimiento S1 a la vez es menor que la mitad de S3, ¿no? Bajo ese criterio se va presentando eso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en la primera que no hemos detallado, nos dice que este recubrimiento S1, vamos a denominarlo, esto es S2 y esto es S1, ¿no? Nos dice que y vamos a denominar esto S3, ¿no? Ahí nos está diciendo que S1 es menor que S3 y S1 es menor que la mitad de S2, ¿no? Entonces, el plano de hendidura o la fisura se va a presentar pues donde tengas menor recubrimiento o donde la separación de las barras estén más juntas, ¿no? Entonces, si tuviéramos una sección de concreto en la cual tenemos el recubrimiento adecuado tanto lateral como en el fondo y la separación interna la adecuada, pues las fisuras se presentarían internamente. No llegarían hasta la cara exterior. Y ahí la importancia pues del recubrimiento mínimo, ¿no? Esa es la explicación del recubrimiento mínimo y la separación de barras, ¿no? Lógico, este comportamiento mejora un poco pues con la adición de los estribos, ¿no? Entonces, ahora nos concentramos al cálculo en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? Entonces, nosotros, sabiendo la longitud de desarrollo de tensión, podemos ya predimensionar el peralte de la columna, ¿no? Digamos, una forma práctica, ¿no? Que es viga. Y esa longitud de desarrollo de tensión se calcula con esta fórmula, ¿no? Esfuerzo de fluencia bajo este parámetro, este parámetro, este parámetro, este parámetro, CB, KTR, diámetro de barra, y eso tiene que ser mayor o igual a 30 centímetros, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de estos factores, ¿no? El factor de posición, que viene a ser esto, el de recubrimiento, el tamaño del agregado y el grado el tamaño del acero y el grado del acero, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se calcula CB, ¿no? CB viene a ser el mínimo valor de CB1 y CB2. Entonces CB1 viene a ser esta distancia, ¿no? El recubrimiento de la viga más
0.5 el diámetro de la barra, ¿no? Es decir, la distancia de la cara exterior hasta el eje centroidal de la barra, ¿no? Eso viene a ser CB1 al eje de la hasta aquí, ¿no? Eso viene a ser CB1. Mientras CB2 viene a ser pues, la separación media entre ejes de barra, ¿no? Esta es una barra, esta es la otra barra. Entonces, ese está dado por la mitad de esto. CB2 viene a ser la mitad de eso. La separación a ejes de barra, ¿no? Este RB es un recubrimiento, pero al acero longitudinal, ¿no? Recubrimiento hasta el refuerzo longitudinal, no al estribo, longitudinal. Listo. Entonces ahora vamos a pasar a ver la definición de cada uno de los parámetros para desarrollar la ecuación. H viene a ser el peralte, B el ancho de la viga, dB el diámetro de barra de la viga. Lógico, cuando se calcula esto se toma el diámetro de barra el mayor, ¿no? Porque esta longitud de desarrollo de tensión pues es proporcional al diámetro de la barra finalmente. Entonces aquí tenemos esos valores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el primer parámetro que vamos a ver es esto, ¿no? De acuerdo al tipo de concreto, ¿no? Concreto ligero o concreto de peso normal. Entonces, normalmente se trabaja con concreto de peso normal. Fy viene a ser el esfuerzo de fluencia, F'C la resistencia a compresión del concreto, ¿no? Ahora vamos a ver el término, según esto, el grado de refuerzo, ¿no? Esto nos dice para grado de 40 o grado 60, el valor de 1, bueno, grado 60 viene a ser 4200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si trabajas con grado 80, 1.15, si trabajas con grado 100, 1.3. Entonces, a mayor grado de acero, mayor factor, ¿no? Entonces, si quieres menor longitud de anclaje, pues trabajar con grados de acero menor, ¿no? En este caso, grado 60. Luego viene el factor de recubrimiento. Entonces, tiene tres valores, ¿no? 1.5, 1.2 y 1. El más básico es cuando el refuerzo longitudinal no está recubierto de pintura epóxica, pues toma el valor de 1, ¿no? No está recubierto o solamente galvanizado en zinc, toma el valor de 1. Si tiene un recubrimiento con pintura epóxica, 1.2, ¿no? Y si tiene un recubrimiento de pintura epóxica y además tiene que cumplir con la distancia libre de recubrimiento menor a 3 veces el diámetro de la barra, o clear spacing menor que 6 diámetros de la barra, ¿no? Entonces básicamente eso se refiere pues a esto de acá, ¿no? Pues dice que eso de ahí 3 veces el diámetro de la barra, ¿no? O sea, aparte de que es pintura recubierto con pintura epóxica, tiene esa limitante en el recubrimiento, ¿no? Menor a 3 veces el diámetro de la barra, o cuando la separación entre ellas es menor que 6 veces el diámetro de la barra.
Bajo ese concepto se usa un factor de 1.5. Entonces, para usar 1.5, menor o igual a 3 diámetros de barra y la separación menor a 6 diámetros de barra. Ahora nos tocaría hablar un poco del tamaño de refuerzo, ¿no? Entiéndase el tamaño, pues, el diámetro de la barra, ¿no? Para barras mayores al número 7, en este caso es 7 octavos, de 7 a más usar el factor de 1, ¿no? Para barras menores o iguales a 3/4 de pulgada, pues usar 0.8, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, a mayor diámetro, mayor factor, ¿no? Mayor factor significa mayor longitud de desarrollo, ¿no? Entonces es importante trabajar, pues, con barras de menor diámetro posible, de tal manera que la longitud de anclaje sea mínima, ¿no? 0.8, por ejemplo. Factor de posición se aplica solamente a la parte superior de las vigas, ¿no? Al acero que está en la parte superior de las vigas, en este caso, pero en la cual la distancia del acero hasta la parte baja sea mayor o igual a 30 centímetros, ¿no? Si esta altura de concreto es mayor o igual a 30 centímetros, entonces ese factor viene a ser 1.3, ¿no? Por ejemplo, si acá hubiera, no sé, pues una viga chata, por ejemplo, ¿no? Una viga chata de 40 por 20, por ejemplo, ¿no? Entonces nunca vamos a tener, pues, 30 centímetros acá, ¿no? Entonces el factor que le corresponde es 1, ¿no? Básicamente esto representa, pues, la segregación del concreto que se da proporcional al peralte de elemento, ¿no? Y además nos indica que esta relación siempre debe ser menor o igual a 1.7, ¿no? Es decir, el de posición como el de recubrimiento. Se limita, ¿no? Todo eso, pues, para controlar los famosos planos de hendidura o fisuras. Entonces nos faltaría hablar aquí, esto ya está, ya está, ya está, ya está. Esto ya está también. Esto ya sabemos. Y esto nos faltaría, ¿no? Índice de refuerzo transversal, que está relacionado con los estribos que se colocan a lo largo de la longitud de desarrollo de tensión, ¿no? Se refiere a eso. Entonces, con más detalle lo vamos a ver acá. Tenemos la longitud de desarrollo de tensión, en la cual, pues, ahora se calcula esta longitud teniendo en cuenta el índice de refuerzo transversal, ¿no? Es decir, podemos calcular eso también acá. Si no hay estribo, pues esto viene a ser 0, ¿no? Si no hay estribo, este valor viene a ser 0. En caso hubiera estribos, trabajamos de la siguiente manera. KTR, esta es la expresión que está en la parte inferior, en la parte del denominador de la ecuación, pues siempre tiene que ser menor o igual a 2.5, ¿no? Entonces el índice de refuerzo transversal se define con la siguiente ecuación, ¿no? ATR viene a ser el área de refuerzo transversal, es decir, en esta sección, esta área total, es decir, la suma de las dos áreas de las ramas. Acá sería, por ejemplo, este es área S, entonces área S sería, pues, el total, ¿no?
Ya eso es lo que representa ahí. Sería 2 área S, ¿no? Eso vendría a ser ATR, ¿no? Ahí. Para no confundirnos sería así, ¿no? Si hubiera 4 de estos iguales, pues sería 4 ATR, ¿no? Igual que acá, ¿no? Acá tenemos 4 ramas, entonces el ATR ahí, si cada barra tiene un área S, sería 4 AS, ¿no? Entonces, potencial plano de hendidura o plano de fisuración. Recordar que esto es local nada más, no es a todo lo largo del acero, es local. Eso se va a dar pues en el layer extremo, ¿no? Eso siempre se va a dar en el layer extremo, en el layer más extremo, ¿no? Y bueno, se considera pues al eje de las barras, ¿no? Se considera el eje de las barras. Entonces, para calcular este índice ya tenemos el área. S viene a ser la separación que existe en esos refuerzos que uno le va a asignar. Y N viene a ser la cantidad de barras en ese plano de hendidura, ¿no? En este ejemplo serían 4, ¿no? En este ejemplo, la parte superior serían 3, ¿no? N igual a 3, aquí sería N igual a 4, ¿no? Entonces, con eso ya tendríamos todos los parámetros necesarios para calcular la longitud de desarrollo de tensión, ¿no? Con eso calcularíamos la longitud de desarrollo de tensión y por ende podemos ya calcular el peralte de la columna, ¿no? Peralte mínimo de la columna. Pues sería pues el peralte de la columna sería la longitud de desarrollo de tensión. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Más este espacio, ¿no? Eso vamos a verlo en la siguiente diapositiva, más lo siguiente. Eso es todo. Entonces, básicamente eso depende, pues, cómo está distribuida en planta, ¿no? Por ejemplo, si vemos ahí la columna en planta, podríamos tener lo siguiente, ¿no? Las barras de las columnas. Esto vamos a considerar el estribo. Y por ende, pues, la sección de columna sería un poco más, ¿no? Estas barras negras que son del acero, de la viga, pues tiene que estar, lo ideal es que esté pues en el núcleo de confinamiento, ¿no? Digamos un caso extremo, pues que esté al ras de los aceros longitudinales, ¿no? Ahí. Listo. Entonces, el peralte de columna sería aproximadamente la longitud de desarrollo de tensión más el diámetro de barra de la columna más el diámetro de barra del estribo más el recubrimiento de columna, ¿no? Eso sería el peralte de la columna. Eso sería el peralte de la columna. Listo. La próxima clase veremos ya longitud de desarrollo a compresión.